El siguiente ejercicio dice, reemplace las tres fuerzas que actúan sobre la placa mostrada en la figura por un torsor. Especifique la magnitud de la fuerza y el momento del par del torsor, así como el punto P y Z, o sea, el punto donde el torsor intersecta a la placa. O sea, tenemos que hallar también el eje del torsor. Bien, acá las fuerzas al menos son bastante directas, no hace falta eh, complicarnos tanto. Por ejemplo, la fuerza en A es 0, 0, menos 80. La fuerza en B es igual a 0, menos 60, 0 libras, libras. Y la fuerza en C es menos 40, 0, 0, también libras. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros tenemos en este caso que eh, primero hallar el valor de la resultante de fuerzas, que es sumar vectorialmente las tres fuerzas para reducir a un sistema llave de torsión. Siempre es importante definir el punto y como le dije en este caso, si no hay limitaciones para la referencia al punto, tomen siempre el origen. La resultante no hay tanto problema, ¿verdad? Porque es la suma vectorial nada más, pero en el caso de hallar la sumatoria de momentos, sí es requerido que ustedes definan un punto. Entonces, para mí, por ejemplo, reducir todo al punto A estaría sencillo porque ahí ese es básicamente el origen. Entonces, en este caso, el valor de la fuerza va a ser sumar los tres vectores que están acá. La fuerza en A es 0, 0, menos 80. La fuerza en B es 0, menos 60, 0. Y la fuerza en C es menos 40, 0, 0. Entonces nuestra resultante es un vector que tiene componentes menos 40, menos 60, menos 80. Esta es nuestra resultante. Ahora tenemos ya el momento resultante y para ello necesitamos saber la ubicación de los puntos. En este caso son, por ejemplo, el punto B tiene coordenadas 0 en X, en Y vale 12 y en Z vale 12. El punto C tiene coordenadas 0 en X, tiene 12 en Y y 0 en Z. Y el punto A tiene como coordenadas 0, 0, 0. Realmente en este sistema solamente dos fuerzas van a generar momento, ¿verdad? Porque la tercera fuerza básicamente va a salir cero, pero vamos a escribir todo igual. Entonces, R sub A vectorial F sub A más R sub B vectorial F sub B más R sub C vectorial F sub C es igual a nuestro momento resultante. El primer paso no cambia para ninguno de los ejercicios. Siempre tenemos que encontrar los vectores eh, o un sistema equivalente que sea del tipo fuerza par. Y J K más I J K. Entonces el vector A tiene coordenadas 0, 0, 0 y la fuerza tiene 0, 0, menos 180, menos 80. Este es 0, menos 60, 0 y este es menos 40, 0, 0. El punto B tenía coordenadas 0, 12, 12 y el punto C tenía coordenadas 0, 12, 0. Entonces ahí puedo calcular los vectores resultantes. El primero es todo 0, 0, 0 más el vector, acá sale menos 12 por 720. Después acá sale 0 y acá sale 0. Más lo que sale acá sale 0 en X, en Y también sale 0 y en Z sale 12 por 4, 480. Voy a verificar, ¿no?
menos 40 por 12, menos 480. Ah, no, pues positivo porque cambia de signo por la diferencia. Bien, y esto es nuestro momento resultante, cuyo valor es 720,0480. Esto es el momento resultante. Entonces, nuestro sistema ahora se redujo a un sistema fuerza par, donde nuestra resultante de fuerzas es un vector menos 40, menos 60, menos 80. Y nuestro momento resultante es igual a 720, 0, 480. Libras por pulgada, libras. Bien, ahora nosotros tenemos que volver a reducir este sistema a un sistema llave de torsión, donde tenemos que hallar el momento M1, que en este caso el momento M1 es bastante sencillo de calcular porque es la proyección de la resultante sobre el eje de la resultante, o sea, la proyección del momento resultante sobre el eje de la fuerza resultante por R cuadrado. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es calcular el módulo de la resultante. En este caso es igual a 40 al cuadrado más 60 al cuadrado más 80 al cuadrado, raíz de sería 20 raíz de 29. Entonces en este caso tengo que hacer el producto escalar, voy a escribir directamente el producto, sería menos 40 por 720 más 60 por 0 más 4 por menos 80. Entre paréntesis este. Y dividir entre el módulo, que en este caso es igual a 20 raíz de 29 al cuadrado por el vector r, que es menos 40, menos 60, menos 80. Entonces voy a hacer el cálculo directo, que va a ser menos 40 por 720 menos 480 por 80 sobre 20 raíz de 29 al cuadrado. Y sale menos 5,71. Y esto voy a ir multiplicando, voy a guardar el valor de A por menos 40, sale 231,72. Entonces el momento M1 tiene como componentes 231,72. Después tiene como componentes el valor de A multiplicado por menos 60, que es 347,59. Y después por 80. 463,45 libras por pulgada. Pulgada creo que. Entonces nuestro nuevo sistema ahora se reduce a mi resultante, que sigue siendo la misma, porque eso no cambia, que es menos 40, menos 60, menos 80, y mi momento M1, que en este caso es 231,72, 347,59 y 463,45. La diferencia, ¿cuál es? Que en este caso eso está referido al origen y esto está referido al punto
O'. Un punto que está obviamente en el espacio, que es donde contiene al sistema llave de torsión. La característica obviamente de los vectores de momento y la fuerza resultante es que tienen que ser vectores colineales, o sea, tienen que tener componentes en la misma proporción que obviamente lo que sacamos cuando proyectamos, ¿verdad? Pero en este caso nos damos cuenta que existe un valor negativo, es decir, una diferencia en el sentido de las fuerzas. En esos casos, por ejemplo, si a nosotros nos pide calcular el valor del paso, que es el módulo de la resultante perdón, el módulo del momento resultante dividido el módulo de la resultante, nosotros tenemos que considerar el signo de esa variación. ¿Cuánto es esa relación? Y van a encontrar que al hacer los cálculos le va a salir igual a este valor. Menos 168 sobre 29. Que básicamente se puede entender también como el producto escalar de la resultante por R dividido el módulo de la resultante al cuadrado. Ese sería el valor de la relación que nosotros vamos a sacar al hacer la relación de los módulos. Sí, creo que sale así. O sea, ese valor también se puede obtener como si fuera, o sea, se puede considerar que sea el paso. Bien, ahora ya hallamos el sistema. Ahora necesitamos conocer la ubicación de esa fuerza y ese momento, que es básicamente hallar el valor de M2. M2 es la diferencia entre el momento resultante menos el momento M1, momento mínimo. En este caso nosotros tenemos que la resultante, o el momento resultante, era igual a 720, 0, 480. Y esto tiene que restarse con 231,72, 347,59, 463,45. Y esto da como resultado 720 menos 231,72, 488,28. Acá da menos 347,59 y acá 480 menos 463,45 da 16,55. O sea, siempre vamos a tener la facilidad de poder calcular M2. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos con M2? Nosotros igualamos M2 a R o O' vectorial, la resultante. Y acá la ventaja también de trabajar con el origen. Para hallar el vector O' nosotros tenemos que hallar el vector que va desde O' hasta O. O sea, obviamente suponiendo las coordenadas de cada uno de estos elementos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, las coordenadas de O' son X, Y, Z. Y las coordenadas de O ya sabemos que si es el origen es mucho más sencillo, 0, 0, 0. Si nuestro punto de referencia es un punto diferente al origen, en ese caso obviamente acá tenemos que colocar las coordenadas reales de ese punto. Entonces en este caso el vector R o O' es un vector que tiene componentes X y Z que son las coordenadas del punto O' supuesto. Entonces aquí va a ser igual, esto va a ser igual a 480 y ¿cuánto era? 488,28 menos 347,59, 16,55. Y esto tiene que ser igual al producto vectorial I, J, K, X y Z menos 40, menos 60, menos 80. O sea, el vector que se genera con el producto vectorial del vector de posición y la resultante. Entonces, al hacer esto,
¿qué vamos a encontrar? Voy a hallar las coordenadas y voy a escribir directamente las ecuaciones nada más. Es decir, 488,28 va a ser igual a menos 80 por i más 60 por z. Después tenemos menos 347,59 es igual a menos 40 por z más 80 por x. Y después tenemos 16,55 igual a menos 60 por x más 40 por y. Y eso obviamente representa un sistema de ecuaciones donde cada uno de estas líneas representa un plano, una ecuación de un plano. Entonces, ¿qué indica esto? Que hay tres planos y esos tres planos intersectados representan al eje del torsor. Es decir, nosotros tenemos acá, por ejemplo, el primer plano, después tenemos el segundo plano, que estaría actuando en esta posición de acá. Este sería nuestro eje. Sí, recuerden, como le dije hace rato, que el tema de la componente en Z es invertido. O sea, hace primero el producto de la diagonal secundaria y después el producto de la diagonal. O sea, es la diferencia entre la diagonal secundaria menos la diagonal principal. Entonces por eso acá se invierte el orden. En los demás es siempre diagonal principal menos diagonal secundaria. Y solamente en el eje Z es donde hay esa diferencia. Entonces tenemos dos planos que son los que podrían presentar, por ejemplo, la primera y la segunda ecuación. Y el tercer plano es más que nada una redundancia. Es decir, con dos planos ya era suficiente, pero en este caso al tener una tercera ecuación lo único que estamos teniendo es una verificación. Es decir, que es un tercer plano que también está pasando por esa recta. Entonces, este es el eje del torsor, que está representado por la intersección de tres planos entre sí. Ahora, este sistema no es de solución única. Los que pasaron ya lineal es un sistema linealmente dependiendo. O sea, nosotros tenemos una incógnita además en relación a la cantidad de ecuaciones, porque la tercera ecuación es básicamente una ecuación proporcional a las anteriores. Entonces, si nosotros tenemos la expresión matricial, nos vamos a encontrar al final con una ecuación lineal, o sea, un sistema de ecuaciones linealmente dependientes, y por ende nosotros tenemos que sí o sí asignarle un valor a una de las incógnitas para hallar el resto. Porque obviamente esta ecuación representa todos los puntos que cumplen esa condición. Y el eje del torsor es básicamente el lugar geométrico de todos los puntos que contienen, que pueden ser parte de esta ecuación que está acá. Entonces, nosotros no es que podemos sacar un solo punto, sino que podemos sacar infinitos puntos a partir de esta ecuación. Entonces ¿qué condición tengo que cumplir para este ejercicio? Teníamos que hallar un punto que estaba ubicado sobre el plano IZ. Es decir, la coordenada en X era igual a 0. Entonces tenemos que meter las características de este punto acá. Entonces al llevar la coordenada X igual a 0, entonces por ejemplo en la segunda ecuación nosotros podemos darnos cuenta de que menos 347,59 va a ser igual a 80x, perdón, menos 40z tendría que ser. Menos 40 por z, ¿verdad? Del punto P. Y después la otra ecuación que vamos a tener es la tercera ecuación, que dice 16,55 es igual a 40. De acá podemos obtener entonces estos valores. Menos, perdón, menos 347,59 dividido 40 sale menos 8, dividido menos 40 tendría que ser la verdad. O sea, sería en total z igual a 8,68 y el valor de i sería, en este caso,
0,55 dividido 40 sería en este caso 0,41. Ahora, ¿de qué me sirve esta primera ecuación? La primera ecuación yo no usé. Ya no es necesario tampoco usar, ¿verdad? Pero les voy a mostrar más o menos qué es lo que ocurre. Cuando ustedes tienen esta condición, por ejemplo, 488,28 igual a menos 80 por i más 60 por z, entonces ustedes lo que van a tener acá es básicamente una verificación con estas dos coordenadas. Es decir, voy a poner acá menos 80 por 0,41 más 60 por 8,68 y voy a ver cuánto sale. Menos 80, 0,41 más 60 por 8,68. 488. Eso porque no utilicé todos los decimales, ¿verdad? Y porque también estaba ya con otros 488,28. Aproximadamente igual a 488, que es lo que me sale con los valores que nosotros tenemos acá. Si yo hubiese utilizado todos los decimales para calcular las componentes de M2, ¿verdad? Que en este caso yo utilicé ya dos decimales más, y eso mismo yo hubiese llevado a la verificación, me iba a salir el valor totalmente exacto. Es decir, el valor de la verificación, en este caso de la ecuación sobrante, iba a ser el mismo, porque eso es lo que ocurre realmente. Acá como los valores no son enteros y todo lo demás, es que sale diferente, pero eso más que nada por el tema de los decimales. Igual sale un valor cercano al que tendría que ser. ¿Pero se entiende esto? La ecuación del eje del torsor no es una ecuación de solución única. Tiene que ser una ecuación donde ustedes tengan que particularizar la ubicación del punto para hallar la condición, o sea, las coordenadas. O sea, sí o sí, al menos una de las componentes tiene que ser dato, porque si ustedes tratan de resolver este sistema despejando uno respecto al otro, van a encontrar una redundancia, es decir, van a encontrar que no tienen una solución. Entonces, la mayoría de los ejercicios siempre cumple esta condición. Es decir, cuando tengamos este tipo de ejercicios, nos pide hallar el eje torsor y el sistema llave de torsión o torsor y el eje del torsor, entonces sí o sí tenemos que cumplir siempre estos pasos. Reducir el sistema actual a un sistema fuerza par, que en lo posible, si se da condiciones, siempre al origen, y a partir de ahí después reducir otra vez ese sistema a un sistema donde se encuentre la resultante y el momento M1 o momento mínimo, y después hallar el momento M2, que es para obtener la ecuación de la recta. Y ahí ya básicamente podemos calcular las coordenadas de los puntos. Bien.